Bueno, como se acerca la Navidad, es un servicio para prepararlos y enfocarlos en dirección opuesta a lo que el mundo proclama que es la Navidad. Y para poder proclamar la Navidad adecuadamente, no me quiero centrar en el día que Dios nació, sino me quiero centrar en el día que Dios murió. Porque esa es la razón de la fe nuestra y la razón de que tengamos alguna celebración que esté basada en una esperanza que no sea imaginaria, sino que sea una realidad, en una fe que nos lleve a verdaderamente proclamar el nombre de Jesús con toda nuestra fuerza y gritemos aleluya al Señor, para que esa Navidad, independientemente de que case el día del nacimiento de Jesús con esta fecha que el mundo festeja y festejamos, que nos alegremos de que un día Jesús trajo para nosotros un cambio y una vida diferente. Es por eso que necesitamos revisar con cuidado no el principio, sino el final. El final ante nuestros ojos humanos, porque Dios ya tenía preparado todo desde el principio. Así que tengo que decirles que es un tiempo especial y me voy a referir a otro tiempo muy especial, donde la muerte de Jesús se oía por todas las calles de Jerusalén. Este pequeño pueblo todavía no se reponía de los acontecimientos recientes. Le habían crucificado. Estas son las noticias que sacudían la nación, no nada más a Jerusalén. Todos sabían acerca de la ejecución y cada uno tenía una opinión al respecto. Lo que había acontecido al último profeta que había salido de Galilea. Su muerte, sin lugar a dudas, le había dado un respiro a muchos. Algunos respiraban y se alegraban de que Jesús hubiese muerto. Su presencia en la ciudad del templo, recuérdense que todo el mundo iba al templo por obligación una vez al año, había interrumpido y había traumatizado las vidas de todos. Ahora, con su muerte, podían proceder a retomar sus vidas diarias, sus rutinas. Podrían pensar en otra futura fiesta de Pascua para el año siguiente. Para otros, en contraste, como ustedes saben, su muerte equivalía a tristeza, equivalía a duelo. Principalmente la tristeza, esa que penetra e inunda el alma cuando algo se te va. Sus esperanzas habían sido todas borradas de un tajo. Y esa tristeza no era nada más como cuando pierdes un ser amado, sino en esa tristeza había desesperanza, como si hubieses perdido a un héroe nacional. Como comprendes, todos los que sentían así habían creído en Él, que realmente Él era el Mesías. Y por consiguiente, el haber perdido la esperanza de que los libertase de la opresión romana, les quitaba el ánimo. Pero el objeto de sus esperanzas, como ustedes saben, había sido levantado y clavado en una cruz. Y había sido forzado a colgar ahí hasta su muerte, por decreto de romanos. Ese imperio que ahora tenía el pie sobre el pueblo de Dios. Y el que se suponía que debería de haber conquistadoles, ahora estaba muerto. Después, como saben, había sido puesto en una tumba, y tanto como sus seguidores, todos coincidían en algo: no había camino de regreso. Él había muerto. Su esperanza que él había fincado se había ido. Así que todos sus seguidores estaban devastados y estaban en shock. En shock, como si no hubieras venido al desayuno y estuvieras comiendo ahora, ¿verdad? Pero, como sabes, en el tercer día las historias comenzaron a circular. Decían que su cuerpo no estaba en la tumba. ¿Dónde le habían puesto? Muchos decían, inclusive, que había resucitado.
que había resucitado entre los muertos. Sí. ¿Tú sabes cuál sería tu respuesta inicial? Cámara, no, eso no se puede. Gente reportaba haberle visto. Hubo 10 reportes y 5 en un solo día. Temprano, en el primer domingo de Pascua, como ustedes bien saben, le apareció primero a María Magdalena. Después, más tarde, a las mujeres. Esas mujeres que regresaban de su tumba. Pronto después de esto, Él se presentó a sus discípulos, a los 11 de ellos que se encontraban reunidos. Y ahí estaban en el aposento alto. Allá los fue a ver. También a Pedro, en una aparición privada, ya que el pobre Pedro estaba por los suelos. Un ánimo que espero que nadie lo traiga como lo traía el buen Pedro. Pero a lo mejor si así lo traes, ocupas una aparición privada de Jesús. Pero la quinta aparición quizás fue la más sorprendente de todas. Y esta aconteció en el camino a Emaús. En el primer atardecer de Pascua, ya cuando la luz cambia y empieza a pardear la tarde, Jesús apareció a 2 hombres que viajaban de Jerusalén a Emaús. Un viaje como de aquí a Cabo del Sol, unos 10 kilómetros, unas 2 horas, o al paso que caminamos algunos, unas 4. Estos 2 hombres eran discípulos de Jesús y probablemente habían sido de los 70 aquellos que Jesús había enviado a curar a los enfermos. Y les dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ellos estaban por allí caminando, y el hecho de que el reino de Dios se hubiera acercado a ellos, pues no les parecía de repente algo inaudito. Así que, como ustedes se recuerdan, estos 2 hombres ya habían oído las increíbles noticias que había reportado María Magdalena y las otras mujeres que vinieron a ellos y les dijeron de estas cosas increíbles, que la tumba de Jesús estaba vacía, que estaba vigilada y que había sido guardada por 2 ángeles, que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Estos 2 que se iban de Jerusalén seguramente tenían ojos de plato, de esos ojos de plato de incredulidad que la gente a veces pone cuando le comentas algo, pero no dijeron nada. Ninguno de ellos le creyó. No nomás ellos, sino todos los que estaban ahí, los 11 que estaban ahí, no le creyeron a las mujeres. Creo que puedo decir que los hombres somos incrédulos de las mujeres. Te dice tu mujer algo y le dices: no. Póngales atención a sus mujeres, hombres, porque muchas de las veces ven cosas que ustedes no ven. Bueno, y dice el texto en Lucas 24:11, que les invito a que lean brevemente. Lucas 24:11. Pero a los discípulos el relato, dice, les pareció una tontería. Quiero que se queden un momento pensando en eso. El relato de las mujeres a los discípulos les pareció una tontería. Así que no les creyeron. ¿Ok? Quiero que quede eso pues muy bien asentado. Unos de los menos escépticos, o sea, de los que estaban un poquito más abiertos a estas cosas, Pedro y Juan, fueron a investigar la tumba. Pero todos los demás se quedaron por allá, dijeron: esto no vale ni perder mi energía. Imposible. No dijeron así, pero pues ahí se quedaron. Es como cuando tú quieres ir a compartir el evangelio: no, pues, ese no se va a convertir nunca. Así decían de mí, no sé de ti. 2 de los incrédulos eran el par que estaba ya de viaje hacia Emaús. Aquel día habían oído el testimonio de las mujeres,
pero se abrazaron a su duda y a su lógica y a su tristeza, ¿por qué no decirlo? ¿Se recuerdan que hay un salmo? Y digo esto porque seguramente todos tenían un dolor muy fuerte dentro de sí, dentro de su pecho, por la pérdida. ¿Se acuerdan del Salmo 43:5? Si se van a acordar porque es una canción que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así dice el Salmo 43:5. Es de preguntarnos por qué el viaje a Emaús de estos dos. Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero creo que podríamos suponer tomaron un viaje para dejar todo atrás, escapar de la desesperanza, lo que significaba Jesús ahora, para acallar sus mentes y su corazón, para regresar a sus casas y pensar en qué dirección le darían ahora a sus existencias. Seguramente ellos se habían encontrado a quién seguir. Pero de repente, ¿se acuerdan de ese hombre moderno que se llama Forrest Gump? No hablaba mucho, pero empezó a correr. Y de repente, antes que se diera cuenta, ya llevaba como a 10 corriendo atrás de él. Y un día se cansó Forrest Gump y se acabó, y los demás ya no sabían ni para dónde irse. Yo pienso que así estaban ahora aquí los dos fueron a Emaús, pero estaban aún peor porque Jesús había muerto. Este, sin lugar a dudas, es el ángulo humano. Pero evidentemente Dios tenía un propósito diferente en mente. Porque en el camino, un misterioso extraño les interceptó, y debido a este encuentro, ellos nunca más serían lo que eran entonces. De hecho, el día que Jesús te interceptó a ti en tu camino, ese día tú nunca más vas a seguir siendo el que eras antes. A lo mejor hay alguien aquí que todavía no lo intercepta a Jesús. Pero si tú estás en su plan, es una garantía que esto va a acontecer. Lo que empezó como una travesía física rápidamente se convirtió en un viaje espiritual también. De manera interesante también hay que comentar que el registro más detallado de las apariciones de Jesús después de la resurrección no involucró ni a María o a Pedro o a alguno de los discípulos conocidos. Son dos desconocidos estos dos hombres que no habían sido mencionados sino hasta este punto. Y de hecho de uno de ellos solamente se conoce su nombre. Se llamaba uno de ellos Cleofas. El otro, yo me pongo a pensar que podría ser tu nombre puesto ahí. Por eso lo dejaron sin nombre, para que tú te coloques ahí. Vas a ver por qué. Cleofas, por así decirlo, hace su debut aquí en Lucas 24, mientras el otro discípulo se va sin ser identificado. Sin duda este evento tiene el sello de Jesús por todos lados que lo quieras ver. Porque ya sabes tú que Jesús no solamente se concreta a los conocidos y famosos. Él viene a los más humildes. Y debido a esto, Él trae a ellos y a nosotros su gozo, su alegría en nuestras vidas. A este punto quisiera que abrieran la palabra en Lucas 24. Yo sé que ya conocen esta historia, pero voy a necesitar que tengan los detalles más frescos y vamos a leer Lucas 24, versículo 13 y algunos más enseguida, para que estén ustedes con toda la esencia en la punta de los dedos. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, dice el versículo 13, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret,
era un profeta poderoso en obras y